Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes Pensamiento. Estamos transitando una semana que va, que viene, que la crítica, que el pensamiento, que la discusión, que el análisis, etc. Con respecto, nada más que, ni nada menos, es como para tenerlo muy en cuenta, la decisión que adoptó la Corte Suprema de Justicia de la Nación con respecto a elecciones que se tendrían que haber realizado ahora, fin de semana, en San Juan y en Tucumán. Yo pienso que cada uno tiene todo el derecho de manifestar su opinión, su conocimiento, por qué piensan una cosa, por qué piensan otra. Y creo que hemos tenido la suerte de que un querido amigo de muchos años, con el que trabajamos juntos cuando me tocó representar como senador a mi provincia en el Senado de la Nación, me refiero al doctor, pero doctor varias veces, doctor, postdoctor, lo voy a elogiar un poco, aunque no necesita, digamos, de la Universidad de Buenos Aires en Derecho Constitucional y también en Bolonia. Tan es así que mi amigo, al cual me refiero, el doctor Alejandro Amaya, que me asesoró bastante en todo esto, evaluamos varias situaciones, va a viajar justamente a Europa, como lo hace personalmente para dar charlas, etc. Por lo cual le agradezco enormemente, estar jugando con el tiempo, y es un gran gusto que esté hoy en Corrientes Pensamiento. Alejandro, querido, te deseo mucha suerte en lo que estás haciendo, en este viaje también, que tenga un éxito total. Lleva un momento de pelear, de luchar, de analizar y de definir situaciones. Así que por eso te agradezco que estés hoy acá en nuestro programa, donde todo el mundo se expresa con total libertad. Creo que ese es el mérito más importante. Y colaboran las chicas, colaboran la gente, lo cual tengo que reconocer y agradecer públicamente. Dejo que vos, con tu conocimiento, tu observación, el análisis, ¿cómo crees si está bien lo que hizo la Corte? ¿No está bien? A pesar de que acá se ha dividido bastante toda la cuestión. Bueno, Pocho, la verdad, primero, muchísimas gracias por esta nueva invitación. He tenido ya el gusto en estos 20 años prácticamente del programa, ¿no es cierto? Felicitaciones, porque la verdad que un programa de televisión se mantenga por 20 años es algo poco común. ¿Sabes qué más te agrego de tu homenaje del canal, etcétera? Que va los martes y jueves 21:30 y se repite varias veces, donde evidentemente tengo que reconocer públicamente. Sí, un éxito total, así que felicitaciones, por supuesto, a todo el equipo. La verdad que estamos en una situación muy tensa en la Argentina, próximo a elecciones presidenciales, en un enfrentamiento muy fuerte entre el gobierno y la Corte Suprema de Justicia, un embate del gobierno hacia la Corte Suprema de Justicia muy fuerte, que recordemos se inició a principio de año con el pedido de juicio político, primer antecedente en toda la historia institucional del país de un pedido de juicio político del gobierno del oficialismo a todos los ministros de la Corte Suprema. Recordemos ahora 4, porque la doctora Hayton de Nolasco se retiró y ese cargo todavía no ha sido cubierto. La verdad que la situación es muy, yo diría, tensa. Recordemos la apertura de las sesiones ordinarias
legislativas por parte del presidente en un discurso muy agresivo a los ministros de la Corte Suprema. Estaban allí presentes el presidente, el doctor Rosati, el vicepresidente, el doctor Rosenkrantz. Realmente sostuvieron con estoicismo, diría yo, un embate muy fuerte del presidente. Y en este contexto, hoy, digamos en el día de ayer, ¿no es cierto?, se dieron una medida cautelar que suspende las elecciones de gobernador y vicegobernador en las provincias de San Juan y de Tucumán, entendiendo la Corte Suprema de que no estaban habilitados los gobernadores, en este caso Uñac y Mansur, justamente para lograr un nuevo mandato. Alejandro, ¿vos no crees que la Corte, en definitiva, se excedió un poco en el tiempo en no haber tomado esta medida con anterioridad? O también la otra cuestión que se puede plantear es que ellos, por algún motivo, algunos plantean el tema de la cuestión del sistema republicano, que dice el artículo primero de la Constitución, y que es una cuestión de total incumbencia de las provincias y no donde la Corte no tuvo que haber participado. Claro, son distintas opiniones. Por supuesto, Pocho. Difícil es que nos pongamos de acuerdo en todo. Sin duda, sin duda. A ver, yo soy un fuerte defensor del federalismo. Yo siempre Sí, he sido un fuerte defensor del federalismo. Lo que pasa es que algunas provincias, acá no podemos englobar en esto como una conducta habitual en todas las provincias, algunas provincias tienen algunas modalidades de levantar la bandera del federalismo cuando les conviene. Yo no diría ni siquiera la provincia, Pocho, diría alguna clase política, algún sector de la clase política, ¿no es cierto? ¿Vos te acordás que nosotros planteamos, en el Senado yo planteé concretamente, cuando el presidente Menem se llevó de 5 a 9 el número de miembros de la Corte, nosotros nos opusimos duramente a que esto ocurriera. Y lo otro es que... Y fue una oposición muy fundamentada que a los años dio la razón. Dio la razón. Sin ningún tipo de duda, porque esa Corte pasó a la historia como una de las peores composiciones de la Corte Suprema, lamentablemente. Pero es cierto, me acuerdo que a los que iban a integrar se les escuchaba en la comisión de acuerdo, es decir, se hizo todo a fondo. Yo creo que en ese aspecto tenemos que reconocer que acá tenemos que terminar con el todo contra todo. Y acá cada uno cree que es el dueño de la razón, y lo que pienso que primero tenemos que hacer es la humildad necesaria para reconocer que todos cometemos errores. Son voluntarios, provienen de la mejor buena voluntad, pero creo que la soberbia, creo que el creerse infalible le trae muchos problemas. Totalmente de acuerdo, Pocho. Pero también me parece que es importante algo. Tenemos algo que siempre hemos defendido conjuntamente cuando hemos trabajado, y en ese rol tan importante que tuviste, tanto como gobernador de tu provincia, como senador durante tantos años, convencional constituyente, levantaste esas banderas. Hay que cumplir con la Constitución. Hay que acostumbrarnos a que hay que cumplir con las normas, hay que cumplir con las leyes, más allá de que no nos convenga en un momento determinado, intereses personales o sectoriales, hay que cumplir con la norma. Y me parece que en este caso, en el caso de la medida cautelar de la Corte Suprema, suspendió las elecciones de gobernador y vicegobernador en Tucumán y en la provincia de San Juan, me parece que tanto el artículo 175 de la Constitución sanjuanina como el artículo 90 de la Constitución tucumana es muy claro, Sí. Y cualquier interpretación que se quiera hacer contraria es una interpretación forzada, Pocho, claramente. Y la Corte esto lo tiene muy claro y tiene muchos precedentes en este sentido. Sobre todo los precedentes Zamora y Bereltinec, justamente, los cuales va
lo ha invocado en la medida cautelar y lo va a invocar seguramente en la sentencia de fondo que saldrá. Tiene un nombre rescatable para las instituciones. Sin ningún tipo de duda, ¿no? 3 veces gobernador. 3 veces gobernador y ha ganado ahora nuevamente gobernador. Con amplitud. Con una amplitud importante. Lo que habla de que ha hecho muy buen gobierno sin ningún tipo de... Y que es un hombre de consenso. Yo he tenido la suerte de asesorarlo en algún momento y la verdad que es un hombre de consenso, ¿no? Cometió el mismo error que yo. El mismo. Por vos, pero por favor. Sí, sí, Menos mal que yo en el asesoramiento te da más o menos un 10%. Nada, yo agradezco mucho. Pero, la verdad es que uno tiene que asesorarse y tiene que estudiar los Pocho, temas estamos y evaluar. viviendo un momento muy difícil del país. Creo que nosotros que ya hemos vivido muchas crisis de todo tipo en el país, creo que nos estamos dando cuenta que esta es una crisis diferente, ¿no? Una crisis diferente no solamente por las consecuencias que está viviendo el país en este momento desde todo punto de vista, sino porque vivimos una etapa diferente del mundo. Entonces, hoy la comunicación, las redes sociales, la tecnología juega un rol en estos 40 influencia años, en la política muy importante. En estos 40 años, de la democracia del 83 a la fecha de otra etapa, creo que se produjeron cambios sustanciales. Muchos cambios sustanciales, muchos. Por eso a veces cuando se compara la crisis del 2001-2002 con esta crisis o la época obviamente de la hiperinflación de recién recuperada democracia bajo el gobierno del expresidente Alfonsín, yo creo que no es comparable, ni de ningún punto de vista es comparable. Creo que puede ser mucho más caótico de acuerdo a cómo maneje obviamente la clase política esta crisis, pero puede llegar a ser una crisis realmente con consecuencias mucho más nocivas para el país y para toda la población, ¿no? Vemos una situación muy comprometida desde el punto de vista económico y sobre todo desde el punto de vista político, ¿no? Este enfrentamiento del gobierno de las instituciones de una república es muy, muy doloroso para todos los argentinos. Todo contra todo, como decíamos. Todo contra todo. Y yo pienso que acá lo que tiene que primar, primero que somos argentinos, segundo que tenemos la obligación de tratar de saber escuchar, estudiar a fondo los temas y definirse en ese aspecto. Y sobre todo que podemos militar en tal o cual. Yo siempre digo en el programa que para mí las ideologías están perimidas, tustas, arcaicas, y que lo que tenemos que tratar de hacer, bueno, no acuerdo de algunas cosas. Por acá, porque el que no piensa no lo considera enemigo, y es simplemente tu adversario. Sin duda, sin duda. Y un consenso al cual me parece que las fuerzas políticas tienen que llegar es esencialmente al respeto de la Constitución. Exacto. ¿Qué quiero decir esto? El respeto de las instituciones. Si el presidente de alguna manera, es decir, tiene una posición, muy bien, esa posición podríamos estar de acuerdo o no de acuerdo, pero lógicamente tiene que ser respetuosa respecto de las otras instituciones. Los fallos de la Corte Suprema hay que cumplirlos. Es guste o no guste. Uno puede criticar los fallos. No, estar de acuerdo o no. Totalmente, pero hay que A lo cumplirlos. mejor pensamos... Porque con este criterio quedamos un caos muy grande. Mañana podemos decir, no vamos a cumplir una decisión del Poder Administrador, no vamos a cumplir una ley. A ver, esto, digamos, genera un caos institucional muy importante. Y en esto la clase política tiene que ser responsable, Pocho. Tiene que advertir la importancia de enviar a la sociedad un mensaje de que más allá de la protesta, más allá de la disidencia, lo que está amparado constitucionalmente, es importante canalizar todo esto a través de las instituciones. ¿Y sabe qué pasa, Alejandro, además, con respecto a lo que vos decís? Tenés que estudiar los temas, tenés que conocerlos. Pero no podés opinar así, Totalmente. con ligereza, con rapidez, sin profundizar el conocimiento. Porque esto es lo que ocurre. Y uno puede coincidir, yo a lo mejor no esté de acuerdo en que se esperó demasiado para tomar esta decisión. Con él, los que sostienen que el sistema republicano
escuché a algunos profesores que se emitieron esa opinión. Y sí, y no, es imposible la unanimidad. Yo creo que lo que tendríamos que buscar es la unidad dentro de la diversidad. Eso me parece lo importante. Por supuesto, el pluralismo. El pluralismo. Obviamente, totalmente. Yo creo que eso es de enorme trascendencia. Y este es un tema que va a tener aparejado de nuevo un golpeteo permanente. Es lo mismo que cuando, por ejemplo, al final primó el buen criterio, cuando la reforma de la Constitución, por poner un ejemplo, en 94. Me acuerdo que yo me opuse, nos opusimos, sacamos 5 convencionales sobre 9, pero después al final, con algunas cosas, consideramos que era más importante votarla que no votarla, la votamos. Obviamente. Incluso y usted puso muchas veces su disenso, estuvo inicialmente en contra del Pacto de Olivos, y te acordás que inicialmente yo me acuerdo y digo siempre que cuando se iba a habilitar nosotros nos opusimos y algunos que decían no, va en contra de las provincias, etcétera. Exacto. El día que se votó brillaron por su ausencia. Es lo mismo que hoy el Parlamento, y yo con todo respeto que tengo por los poderes del Estado, creo que ha sido la producción más floja de toda esta etapa democrática. 236 leyes que no se caracterizan por tener mucha envergadura y mucha importancia. Y en este momento en una situación de bloqueo absoluto, ¿no? Pero, es decir, solamente está funcionando la Comisión de Juicio Político a instancias del gobierno en este momento. así que llevamos unos cuantos días, Me voy Alejandro. casi 2 meses, sí, me voy casi 2 meses. Sí. Voy a dar clases en distintas universidades españolas y después ya me quedo en Bolonia 20 días dando clases. Tenemos 2 cursos muy lindos que ofrecemos para distintos países latinoamericanos sobre rule of law, Estado de Derecho, esto que estamos hablando en este momento, y sobre también acceso a la justicia. Y digamos, la inestabilidad del Estado de Derecho es una preocupación, Pocho, no solamente de la Argentina, es una preocupación de muchos países latinoamericanos y europeos. Porque la verdad que hemos visto unos avances de gobiernos autoritarios, sobre todo después de la pandemia. Fíjense lo que está pasando en Polonia, lo que está pasando en Hungría, lo que está pasando en Turquía, ¿no es cierto?, que preocupa evidentemente a las instituciones y esencialmente al Estado de Derecho. Ya no, como siempre me gusta decir, Francis Fukuyama cuando escribió ese famoso libro en la década del 90, El fin de la historia y el último hombre, que decía que había eliminado ya el mundo, la lucha ideológica, no. Claramente la lucha ideológica todavía está presente. Todavía está presente. Yo digo que para mí pasaron, pero está presente. Sí, la lucha está presente. Sí, ya no podemos hablar de las ideologías como hablábamos en el siglo XX, ¿no? Pero ahora lo que pasó en Chile, por ejemplo. Bueno, en Chile, donde respecto a una reforma constitucional. Exacto. Donde el pueblo chileno votó en un sentido para convencionales constituyentes el año pasado y ahora vota, parecería, en otro sentido, ¿no? Claro, parecería por las de un día para el otro. De un día para el otro. Yo lo que creo es que hoy las cuestiones no son permanentes, son transitorias porque las situaciones en las que se viven en los distintos países y en el mundo mismo, de problemas, para ser más amplio, digamos, ocurren esas cosas. Vivimos en un mundo de la inmediatez, vivimos en un mundo de la liquidez. Exactamente. ¿Cierto? Todo tiene que ser para ayer, las redes sociales multiplican permanentemente la información y esto, a mi criterio, la institucionalidad argentina le cuesta de alguna manera asimilarlo, ¿no? Más allá de una cultura que tenemos en el país de poco, yo diría, apego a las leyes, a las normas. Esto ya lo dijo Carlos Santiago Nino en ese famoso libro Un país al margen de la ley, ¿no?
hecho por don Raúl Alfonsín, aquella comisión estricta. No, don Raúl era un hombre que se portó bien con nosotros. Pero además, no bien, sino, te quiero decir que también nosotros fijamos posiciones claras, porque algunos se quejan, en general del Poder Ejecutivo, pero se someten a lo decir, vos te acordás, en el 85, cuando el plan Austerlitz que ganara el radicalismo en todos lados, menos en la época de Corrientes. Nosotros venimos a renunciar y no se nos otorgaba lo que queríamos que legítimamente nos correspondía. Es que la República de Corrientes siempre fue independiente. Y lamentablemente vos estás yendo muy seguido ahora. Esto me preocupa. Digo que nos quedan 3 minutos. Yo no te veo nunca, porque trato de no estar en Corrientes donde estás vos, pero sé que va a estar. Pucho, la verdad que ha sido un gustazo volver a intercambiar ideas sobre las preocupaciones que siempre hemos tenido a lo largo de nuestra vida, ¿no? Yo pienso que el diálogo, el debate, el análisis tiene que estar permanentemente, ¿no? Y lamentablemente no lo hacemos. Yo el otro día llegué a la siguiente conclusión. Dije, y por ahí la única forma de que volvamos a debatir y analizar, por lo menos acuerdo, es el colegio electoral ayornado. Yo lo dije, aunque parezca vetusto, viejo, antiguo, pero lo tiene la primera potencia del mundo. Totalmente, los norteamericanos lo siguen manteniendo. Lo siguen manteniendo. Y es la única forma en que vamos a obligar a que la dirigencia política dialogue y se obligue a debatir las cosas. Alejandro, se nos va el tiempo, 1 minuto para que vos te... Bueno, simplemente reitero mi agradecimiento de este exitoso programa que lleva 20 años a todo el equipo, al canal, lógicamente, principalmente a vos, Pocho, y sabés que siempre podés contar con mi opinión, mi visión. Yo la verdad que he tenido la suerte en los últimos años de recorrer el mundo. Y la verdad que recorrer el mundo desde el punto de vista académico ayuda a mirar en perspectiva, obviamente, y con otra visión nuestros problemas, ¿no? Así que pueden contar conmigo como siempre para cualquier cosa que necesites. Y mi último deseo, que creo que he compartido entre ambos, ojalá el país encuentre el cauce en algún momento. Dios quiera que así sea. Y lo que vos dijiste es real. Si tuvimos un éxito, también se debe que el canal, la gente del canal ha sido muy generosa con nosotros, y la gente que se toma el castigo de aceptar. Alejandro, lo mejor para vos, y no viajes tanto a Corrientes, es el único pedido. ¿Cómo no? Ya tengo el pasaporte, me lo dieron. Bueno, vamos a un corte y vuelvo con mis compañeros. ¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Presentamos Club Toyota, la membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte. ¿Cómo funciona? Escanea el código QR para registrarte y empezá a disfrutar. ¿Tenés un Toyota? ¡Sos parte! Contener la pared llena de diplomas. A veces no alcanza para contener a pacientes llenos de preguntas. OSDE, 50 años, junto a vos, a lo largo de tu vida. Le agradezco a mi amigo, el doctor Alejandro Amaya, su presencia hoy en Corrientes de Pensamiento. Además le agradezco que
hayamos trabajado juntos cuando me tocó representar a mi provincia en el Senado de la Nación. Él es un hombre inquieto que trata de seguir aprendiendo, de seguir estudiando. Creo que eso es lo que tenemos que hacer todos, porque creo que la política argentina, también en otros lugares del mundo, sufren a veces las consecuencias de dejarse estar, de no preocuparse en profundizar el conocimiento y la convicción de que todos los días, a toda hora, tenemos que tratar de ir dialogando, pero también estudiando y aprendiendo. Yo creo que todos los días tenemos la obligación de incorporar conocimiento a las cosas en las que creemos, en las que pensamos, en las que tenemos la obligación de ponerlas en práctica para que nuestra Argentina y cualquier nación del mundo en realidad puedan mejorar sus conocimientos y puedan trasladarlos a un mayor bienestar para sus habitantes. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.